Estamos hablando de autismo y decíamos que obviamente el trabajo por delante, el trabajo a desarrollar es enorme. Y yo me preguntaba si hay un trabajo físico, ¿no? Desde lo kinesiológico, desde lo comunicacional que se da justamente con este tipo de pacientes. Sí, hay. Hay que tratar de ordenar un poquitito. O sea, los chiquitos autistas no van a tener una alteración en el desarrollo muy notoria. Va a haber por ahí un retraso, pero el chiquito va a caminar, se va a sentar, va a gatear, lo dije al revés, Sí. pero va a seguir todas esas pautas madurativas normales. Donde vamos a tener que enfocarnos mucho, y se está enfocando ahora, es en la parte sensorial. A veces nos desconcierta, a veces parece que el chico escucha, a veces parece que no ve. Entonces hay momentos que presta mucha atención por ahí al ruido de un papelito, que uno por ahí no le daría tanta importancia. Tiene una capacidad de por ahí no simbolizar y quedarse en lo material, en esos detalles. Entonces es muy difícil trabajar con ellos desde el vínculo que hay que generar como terapeuta para trabajar con ellos. Hoy en día, o ya hace algunos años, se está trabajando mucho con la zooterapia también para generar un vínculo con el animal. Esto no quiere decir que sea el tratamiento, como siempre decimos, tratamientos alternativos, pero son chicos que van a tener, como bien decíamos antes, movimientos estereotipados, van a tener una postura de acuerdo a esa intromisión que tienen de estar hacia adentro. Entonces vamos a encontrar alteraciones posturales, vamos a encontrar por ahí alguna tendencia o actitud hacia una cifosis, por decir algo. Pero hay que ir trabajando desde este aspecto, desde la parte educacional, tratar que el ambiente de trabajo sea siempre el mismo. Sí, esto quería preguntarle, doctor, porque yo tengo entendido que en general la evolución notoria se da cuando se trabaja con un profesional y no se va cambiando de profesional, que el chico definitivamente se conecta con un profesional y a partir de allí evoluciona, ¿no? Lo que se desarrolla en general son equipos de trabajo, en los cuales se van coordinando equipos de trabajo, el chico va desarrollando vínculos terapéuticos, sí. A veces el chico tiene una buena respuesta, a veces el equipo funciona, a veces el equipo no funciona, un grupo puede funcionar muy bien con un chico y con otro no. Y va a tener que ver también en las habilidades y en las fortalezas, porque hay que tener en cuenta que no todos los niños con trastorno de espectro autista tienen retardo mental, por ejemplo. Claro. Entonces no puedo abordar a cada niño, o sea, cada niño tiene un traje a su medida para el tratamiento. Y este traje a su medida tiene que ver con las habilidades y las fortalezas. Si el niño es inteligente y lo que más le compromete es un trastorno conductual, de inquietud, de hiperquinesia, de falta de aceptación de límites y el lenguaje, yo voy a tener que entrar por esa vía con este niño. Pero a lo mejor puede llegar a reconocer posteriormente muy bien letras y escribir. Entonces uno tiene que buscar la habilidad de cada niño y los equipos se conforman en base a eso. Lo que siempre tratamos es que los niños se integren a una escuela común con una integradora. Bueno, esto es muy bueno, porque esto, además del equipo que trabaje fuera de ese horario, ¿no es cierto? Bueno, hablando de integración, hablando de el lugar donde el chico se va a desarrollar socialmente definitivamente y el principal lugar siempre es la escuela, hablamos con el licenciado Claudio Hunter Watts, que es fundador del Colegio San Martín de Porres, donde justamente se da y se encuentra este lugar. El autismo es un trastorno. Para un niño es el trastorno más severo dentro de la escala psiquiátrica que pueda padecer. Desde ya hay un espectro autista que es muy amplio. Es un trastorno de la comunicación, es un trastorno de las conductas, de la empatía, de las relaciones sociales, de la capacidad de relacionarse, de la capacidad de expresar y estar en el mundo. Se diagnostica cuando los padres ya esperan ciertos alcances del niño, cuáles los niños no alcanzan, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que ya venían previas manifestaciones prácticamente desde el momento en que nació, no dormía o dormía demasiado, o era muy berrinchoso, o no establecía contacto ocular, no se relacionaba de manera alguna con la madre, o no se relacionaba bien, o no se despegaba también de la madre. Hacia la edad de 2, 3 años, 24 a 36 meses, ya se puede diagnosticar el autismo por las manifestaciones del niño, justamente, ¿no? Dentro del autismo tenemos distintas severidades, como puede ser el autismo o el autismo clásico, el trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de Heller, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett.
o el trastorno general del desarrollo no especificado de otra manera. El mejor tratamiento es el educativo. No hay un tratamiento médico para el autismo, hay una educación, ¿sí? Dentro de esta educación, el niño puede incorporarse a la educación convencional, ¿sí? Con algún tipo de apoyo, algún tipo de integración, ¿sí? Y algún tipo de adecuación curricular o conductual. Puede concurrir a una escuela de educación especial o puede concurrir a un centro educativo terapéutico cuando ya los casos son más severos o ha sido diagnosticado o tratado ya a una edad más avanzada, ¿sí? En autismo o en trastornos del desarrollo, cuanto antes se comience, mejor es la perspectiva. Cuanto más tarde, las posibilidades se van reduciendo. Aunque cualquier edad, inclusive la edad adulta, se puede trabajar de forma cognitivo-conductual, con una enseñanza estructurada y tener muy buenos resultados. Bueno, yo me preguntaba, mientras que escuchaba al licenciado recién Watts hablar y de la importancia de la educación, de que encuentren un ámbito donde se puedan desarrollar, si ellos definitivamente sienten esta sensación de disociación o no la sienten. Es una buena Difícil pregunta. saberlo, ¿no? Yo diría que uno tiene que dividir aquí nuevamente de acuerdo a las fortalezas, debilidades y trastornos. Un niño con un trastorno de Asperger, que es un trastorno del espectro autista, que entra dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, pero que es una forma que se asocia con la inteligencia normal. Sí. En general tienen habilidades especiales. Ustedes habrán visto, por ejemplo, la película Rain Man. Sí. Bueno, Rain Man es un trastorno de Asperger y tiene habilidades especiales, pero estos muchachos y esta gente toma conciencia finalmente de su soledad. Claro. Y muchos de ellos dicen, no sé cómo hacer para acercarme. Y muchos de ellos sienten la soledad en la adolescencia, por ejemplo, y muchos de ellos son maltratados por los propios compañeros y hacen lo que está de moda ahora llamar bullying, el maltrato, porque tienen una forma de hablar especial, a veces usan palabras sofisticadas, tienen un lenguaje muy rico, es distinta la evolución. De hecho, el trastorno de Asperger se diagnostica mucho más tardíamente. Hace poco vi un niño que me llegó de 12 años y que no tenía diagnóstico, y no tenía diagnóstico porque el chico era abanderado. Pero era el raro. Entonces era abanderado porque tenía muy alto nivel social, muy alto nivel cognitivo. Entonces era brillante, pero era el raro. ¿Por qué era el raro? Porque el tipo se dedicaba solamente a estudiar, pero no sabía cómo acercarse a sus compañeros, no sabía cómo hablar. Bueno, qué valioso el saber esto. Tenemos muchísimos mensajes, vamos a ir con el primero y enseguida vamos a estar hablando con Valeria de toda la parte, qué herramientas uno le puede dar a este grupo familiar que obviamente en un principio se encuentra en crisis. Roberto, te escuchamos. Silvina de Loma Hermosa dice, tengo un hijo de 8 años, tiene TGD. ¿El autismo tiene cura? Bueno, es tratable, no tiene cura. En realidad, cuando uno hace un diagnóstico de trastorno autista, sabe que el paciente en este momento, en el momento actual, no se va a curar, lo que no quiere decir que no va a mejorar. Y es muy distinto tener un niño que no se conecta con el mundo, que no señala, que no pide, que no controla esfínteres, a tener un niño que puede pedir, a tener un niño que puede llegar a oralizarse y hablar y a pedir sus cosas y empezar a integrarse socialmente. Pero por eso digo que dependerá mucho de la gravedad del cuadro, ¿no es cierto? De la gravedad y del tratamiento. Y del tratamiento, ¿no? sin duda. Y del reconocimiento precoz de la enfermedad. Duda. Bueno, ¿qué le decimos a estos papás que, digamos, están como esta señora que nos llamó recién y seguramente que convive con la enfermedad de su hijo a diario y que le debe costar y mucho? Por supuesto. Por sobre todas las cosas me gustaría resaltar lo que dijo el especialista, que está para hablar horas con él, porque la verdad que sabe mucho y hay muy poca información. Que los papás no son los culpables de lo que está pasando, que nadie conoce mejor a sus hijos que el propio papá, que si notan que hay algo extraño, raro, aunque sea mínimo, consulten, que no tengan vergüenza, que ustedes no les generaron esto. Y que aceptemos de alguna manera que hay que trabajar como papás y pedir ayuda, porque esto es muy frustrante. Son diagnósticos, me parece, como muy crueles. Y la verdad que vamos a perder sueños. Vamos a perder sueños en esto de imaginarnos a nuestro hijo como nos lo imaginábamos. Por ahí vamos a poder construir otra clase de sueños. Y cuando nosotros podamos aceptar esto y trabajar con nuestra culpa, como bien decía el especialista, vamos a poder brindarle a nuestro hijo lo más importante, que es el apoyo familiar. Y me parece que lo más interesante es que nosotros no nos volvamos autistas para
entender a nuestro hijo. Nosotros necesitamos, digamos, nuestro hijo necesita que nosotros seamos personas lo más centradas posibles, que tengamos un bienestar emocional lo más posible para ordenarles de alguna manera al mundo. Ellos necesitan aprender a aprender. Tenemos que enseñarles a aprender todo. Y si nosotros no le brindamos un marco de contención, de equilibrio, y no le presentamos a un mundo organizado y tierno de alguna manera, pueden frustrarse mucho y estos chicos se angustian muchísimo cuando se frustran. Es importante el refuerzo positivo. ¿Cómo hacer para reforzar positivamente si yo me siento muy mal conmigo mismo? Padre, madre, la pareja empieza a tener disturbios, los otros hermanos no tienen lugar en nuestra familia y todo se desequilibra de tal manera que nuestro hijo autista hace que todos nos volvamos de alguna manera maquinitas para responder a un orden que él necesita. Me parece importante sumar a lo que decía el doctor, que son chicos que necesitan una rutina, que necesitan un mundo organizado, que necesitan esto para organizar el mundo de alguna manera interno que no tienen orden. Entonces, las rutinas son muy importantes para ellos. Cuando les cambiamos, no sé, un libro de una biblioteca, pueden frustrarse mucho y sentirse muy, muy perturbados. Entonces, vaya qué trabajo tenemos los papás de ordenarles y estructurarles un mundo en donde sea posible aprender de a poquito, a aprender con las capacidades que se tengan. Ser autista es un modo de ser, pero no porque el chico sea autista deja de ser niño.